Buenas tardes, ¿cómo andan queridos amigos de Kilómetros de Vida? Seguimos con la programación de Puentes, cuarto programa del día, cuarto y último del día. Espero que nos hayan seguido en toda la programación, tuvimos muchísimos invitados, tuvimos muchísimas historias. Y vamos a cerrar el día con dos invitados de lujo. Primero que todo voy a presentar a mi hermano del alma. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? Bienvenido. David, ¿cómo está? Buenas tardes para todos los viewers. Bueno, es el segundo programa de Kilómetro de Vida, donde vamos a abordar con dos invitados de lujo, como lo decías vos. Por sobre todo, como siempre, nos van a dejar una enseñanza. Vamos a conocer un poquito más a fondo lo que es el primer invitado y al segundo invitado, obviamente, que tenemos muchísimo por hablar, así que no perdemos más tiempo. Vamos a la presentación de este Kilómetro de Vida del día 26 de marzo. Bien, Ezequiel querido, mira, tenemos dos invitados. Estamos en vivo. Vos sabés que extraño el vivo. Decir, son las 17:20, 22 grados en Córdoba capital. Una tarde espectacular. Córdoba capital, casa del primer invitado. Nueva casa del primer invitado. Nueva casa, pero que me parece que seguramente nos va a contar él, pero percibo que siempre quiso que sea su casa desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Le vamos a preguntar? ¿Qué lo habrá enamorado de Córdoba? ¿Qué lo habrá enamorado? ¿Qué lo habrá conectado por primera vez a Córdoba? Le vamos a preguntar. Lo presentamos rápidamente con un fuerte aplauso a José María, el Chema Forte. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Un lujo tenerlo. Bienvenido a Kilómetro de Vida. Bienvenido a Puentes Streaming Inclusiva. Y bienvenidos a Córdoba también. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, David y Ezequiel. Sí, además la persona que me contactó para venir a este programa es una persona a la que aprecio, que conozco desde hace tiempo, así que era imposible decirle que no. Normalmente no digo que no, pero además si hay un componente emocional, pues se suma. Creo que es la segunda vez que vengo aquí a este lugar, a la Mariano Moreno. Y bueno, es un sitio donde me habéis tratado muy bien. Así que espero no decepcionaros con lo que me vayáis a preguntar. Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Qué lo enamoró de Córdoba? Córdoba en sí, porque desde siempre he tenido una relación muy directa con esta ciudad, con esta provincia y con este país, por motivos familiares y emocionales también de mi entorno. Mi compañero de pupitre en la secundaria, Ricardo Moyano, era hijo de un exiliado, de Daniel Moyano, nada menos que Daniel, que es un escritor extraordinario al que recomiendo recuperar. Y mucho antes de en ese momento de la juventud, de la adolescencia, en donde recibes mucha información de una situación que estaba lejos, pero yo la veía en mi día a día, ¿no? Era cotidiano ver el sufrimiento que tenían en esa familia y en otras por la nostalgia. Hoy agarras el celular y los aviones van y vienen, pero hay que ponerse en los años 70. Eran cartas, eran filas en las cabinas de teléfonos para poder llamar a casa. Eso era muy de vez en cuando, tampoco se podían decir muchas cosas. Porque era caro. Claro. Era caro y tampoco había que dar muchos datos por si acaso alguien estuviese escuchando. Vosotros sois muy jóvenes, pero aquí antes... Estamos hablando del año... Los años 70, los años 71, 72, 73, 74... Estaba complicada la situación. Mira, la primera vez que vine a Córdoba fue en el 83, cuando ganó Alfonsín, ya digamos 84, porque Alfonsín ganó en diciembre y yo vine en el 84 para no mentir, ¿no? En las primeras semanas de ese año. Y la cuestión está en que para llamar a España, al revés, había que buscar casas que tuvieran DDI. Y os pregunto, ¿sabéis lo que era el DDI? Ay, me suena. Discado Directo Internacional, que lo tenían muy pocas personas. Claro. Bueno, de aquella Córdoba y de aquella España, que es de la que vengo yo, pues estar en esta Córdoba y en esta Argentina y en aquella España, pues es un cambio muy notable. Hemos mejorado en muchas cosas. La gente está enfadada. Hay mucha gente enfadada. Yo también estoy enfadado, enojado con las cosas que no funcionan. Pero si echo la vista atrás de lo que fue mi infancia, mi juventud, pues hemos mejorado mucho como países, como sociedades. Afortunadamente las personas más jóvenes tenéis una cultura democrática, una cultura de libertad. Luego cada uno tiene su ideología, sus problemas.
sus necesidades, pero digamos que si miramos en conjunto estamos bastante mejor. Y yo lo hablo con mi padre, que tiene 93 años y sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Claro, fue una etapa muy dura en los años 90. O sea, el siglo XX. Sí, fue muchas guerras, mucha duro. Inmigración. Y mucho ida y vuelta. Muchos Mucha ida y vuelta. españoles que se vinieron acá, muchos italianos que se vinieron acá, muchos argentinos que luego se han tenido que ir para allá, en fin. En ese ida y vuelta, pues ahora me toca a mí estar acá. Volver. Qué bien que le vendió Córdoba a su amigo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo enamoró? Porque ¿qué le decía? Porque usted puede tener un aprecio por una persona, pero que le venda tan bien una ciudad o una cultura, ¿qué fue lo primero que le impactó de lo que le contaba su amigo? Bueno, lo primero es que yo ya tenía en mi cabeza que la parte rica de mi familia era la que se había venido a la Argentina y la pobre la que le tocó España. ¿Qué pasa? Entonces uno tiene en su cabeza la quimera de que, oye, los que están en Argentina, aunque hay muchos problemas políticos, económicamente estaban mejor que los que se habían quedado en España. Entonces esa idea que tienes, y yo vivía en un barrio militar cuando era pequeño, y ese barrio militar es el que se construyó en torno a Puerta Hierro, y entonces, digamos, nuestro vecino rico y famoso era Perón. Y la idea que yo tenía de pequeño era: Argentina es lo promisorio, más allá de los problemas que había en ese momento, de un golpe militar que termina con la democracia, pero yo también había vivido en dictadura. Claro. Todos mis primeros años. Yo soy zurdo y escribo con la derecha porque en el colegio me daba el padre Rafael en la mano, ¿no? Y me decía, tú tienes que escribir con la derecha. ¿Tan así? Sí, los que tenemos mi edad vas a encontrar pocos que escriban con la izquierda en Argentina y en España. Así que todo esto que os estoy contando es para decir que, más allá de que ahora veo que hay muchos problemas, habría que estar muy despistado para no darse cuenta. Pero vamos a intentar estar un poco mejor, ¿no? Y también la idea de venir a hacer radio es para mandar algunos mensajes de, oye, hay cosas que están muy bien. Mostrar lo que la gente no ve. ¿Qué es lo que buscamos nosotros, tanto con Kilómetros de Vida como con Puentes? Mostrar otra realidad. Porque escuchar noticias, lamentablemente te quema la cabeza y te lleva a una realidad que por ahí no es tan mala como la ves. Pero está bueno también escuchar esperanza. Yo creo que sí, hay muchas personas que estáis haciendo las cosas bien. Que os levantáis a la mañana, vais al trabajo, profesores y profesoras que sacan adelante a sus alumnos, médicos y enfermeras que sacan adelante a sus enfermos, conductores de colectivo que llevan perfectamente a sus conciudadanos que necesitan trasladarse de un sitio a otro. O sea, cada uno hace su trabajo lo mejor que puede, el carnicero, el frutero, el verdulero, la señora de la limpieza o el periodista, con su responsabilidad. ¿Que hay gente que lo hace mal? Bueno, se pueden estar equivocando sin que lo quieran hacer mal. ¿Que hay personas que hacen mal adrede? Sí, también. Claro que sí, de esas también las hay. O sea, y los problemas son siempre muy complejos. Por eso, a ver, el argumento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de pedir 200.000 millones de dólares adicionales para gasto en armamento, y que su argumento ante su pueblo es que matar a los malos es muy caro, es un poco deficiente como argumento para un presidente de la República de los Estados Unidos. Entonces, de ahí para abajo, es verdad que hay personas que no cumplen con su cometido, legisladores que no legislan, abogados que están más a favor del delito que de la ley, periodistas que no cuentan las cosas como son, conductores de colectivo que van mirando un celular, o el médico anestesista que mira el celular mientras tiene una criatura de 5 años en la mesa de operaciones y se muere esa criatura. O sea, errores o gente que no hace su trabajo hay mucha, y de lo que se trata es de que intentemos convencerles de que vamos a vivir mejor si todos colaboramos haciendo las cosas lo mejor que se pueda. Martín Arnaudo, el Chuni, fue el invitado del primer programa. Martín es no vidente y tiene su propia radio, su cadena de radio de 250 repetidoras en todo el país. Y él nos terminó diciendo, hay más gente buena
que gente mala. Lo que pasa es que la gente mala se hace notar un poquito más. Y hacen más ruido, sí. Y bueno, lo escuchaba usted y me traía esa frase de Martín. Qué paradoja, ¿no? En aquel momento todos querían venir para cruzar el charco y venir a Argentina, y hoy muchos argentinos quieren cruzar el charco e ir a España. Sí, dicen los escoceses que el césped de mi vecino siempre está más verde que el mío. A ver, es entendible, y cuando uno tiene muchos problemas alrededor y busca alternativas, siempre vas a encontrar una alternativa que para ti es mejor. En este momento de mi vida, ya digamos en la recta final. Está en el segundo tiempo. Segundo tiempo ya prórroga, casi. Pues me convenía más venir a Argentina, porque en Córdoba me siento... Bueno, voy a ser concreto. Me convenía más venir a Córdoba, porque podría haber ido a Buenos Aires, en donde también viví hace unos años, o a Neuquén, o a Ushuaia. Pero yo no quiero vivir en Buenos Aires, ni tampoco creo que quiera vivir en Neuquén, ni en Ushuaia, que son lugares maravillosos. Quería vivir en Córdoba, que es mi ciudad de adopción, porque, como dicen los vascos, uno no es de donde nace, sino de donde quiere. Y elegir a tu pareja es una elección en donde creas una nueva familia. Y entonces, cuando tienes a tus hijos y luego a tus nietos, tu familia, digamos, la familia que más tarea te da, es la que has elegido y la que luego Dios te ha dado, pero no la que tenías antes. Yo sigo queriendo a mis hermanos, sigo queriendo a mis sobrinos, sigo queriendo a mi padre, y echo de menos a mi madre y a mis abuelos, por supuesto. Pero mi familia, finalmente, es la que tú eliges, la que vas construyendo. Y un poco con Madrid y Córdoba es lo que ha pasado. Yo nací en Madrid y es mi ciudad, pero la que he elegido y he ido construyendo a lo largo de 40 y tantos años, pues es esta. Y me siento muy feliz de poder protestar porque no viene el colectivo. O sea, me gustaría que viniera, pero si no viene, digo, bueno, pero estoy si en no, Córdoba. No sería un cordobés como si nosotros. No sería Córdoba. No, te juro que me emociona mucho el escuchar el amor por la ciudad de otra persona, de una persona que no es de acá. Yo amo mi provincia, amo mi ciudad y no me iría nunca, porque yo amo este lugar. Y por ahí digo, la gente que se va a otro lugar, que se va a otro país, que se va a otra provincia, deja muchas cosas, y es una etapa muy dura de atravesar. Pero cuando uno elige el lugar como lo hiciste vos, Chema, te vamos a decir vos porque no te voy a decir, no te voy a tratar como usted, por reto recién, no me digas usted. Yo creo que tiene otro sabor, pero también tiene un porqué. El porqué, yo estuve chusmeando ahí un poco el libro que presentó en la Feria del Libro del año pasado, que es un libro hermoso. No sé si tiene la portada ahí, Nacho. Le vamos a ver la siguiente. Bueno, ahí estamos. Bueno, he escrito muchos libros y casi todos son bastante malos, así que... Ese es muy lindo, ¿eh? Ese es muy bueno. Ese fue un encargo que me hizo la Sociedad General de Autores para poner en humor el trabajo de periodista deportivo. Ese son las casas museo, y ese dibujo es de Carlos Alonso, que es un regalo que aprecio, porque que Carlos Alonso permita usar ese dibujo de él, que tiene muchos años, y que una compañera del diario La Nación encontró en París. Eso es una servilleta firmada, una hoja firmada por Carlos Alonso, y más que un dibujo es como un garabato. Sí. Y la persona que lo tiene fue entrevistada por Gabriela Orilia, y Gaby le hizo una foto. A mí me gusta mucho Carlos Alonso. En fin, ese dibujo que haya terminado en esa etapa es un milagro. Y estos milagros, entre comillas, porque, bueno, son, digamos, casualidades, solo o fundamentalmente se me dan en Córdoba, desde hace muchos años. Entonces es como que Picasso me hubiese regalado un dibujo de él para una tapa de mi libro, nada más que porque sí. Pues Carlos Alonso me ha regalado su dibujo para la tapa del libro, nada más que porque sí. Wow. Y entonces esas cosas son muy extrañas en la vida de un periodista, porque uno va haciendo entrevistas como la que me estáis haciendo ahora mismo vosotros a mí, y a veces se genera una línea de empatía que uno no sabe muy bien por qué, y personas que son personalidades en el mundo de la cultura o de la política o de la economía, y esas, digamos, autoridades mundiales en algunos casos o regionales,
En el caso de Carlos Alonso es mundial, porque yo creo que es el pintor vivo argentino más conocido y más importante que hay ahora mismo en el país. Bueno, que esas personas tengan una cierta empatía contigo y que pasen cosas como esta, dices, o he tenido mucha suerte en la vida, o a lo mejor algo he hecho bien. Exactamente. Sí. ¿No? Y Yo me inclino por la segunda. Sí, yo me inclino por eso. Bueno. Ahora, ¿qué quiere decir, Chema, y qué significa para vos nada urge? Pues nada urge significa que vas un día al médico, después de muchos años de profesión, de muchos viajes, de estar un día en un sitio y al día siguiente en el otro, y hay un terremoto en Japón y caes a Japón, o se mata en París la princesa Lady Di y apareces en París y luego en Londres. Ese tipo de vida no es difícil que desemboque en alguna circunstancia desagradable. Y si miráis alrededor de nuestra profesión, las personas que han hecho muchos viajes o no llegan a viejos o llegamos a mayores, pero ya muy cascados, ¿no? Con el Bocha Uriet, mucho desgaste. Sí, el Bocha con el corazón, yo con el riñón, y bueno, la lista es larguísima, porque estas cosas pasan y bueno, ya está en el riesgo de la profesión. Y entonces nada urge es una diálisis diaria de 6 horas y media. Entonces, cuando tú te tienes que conectar a una máquina todos los días, así de repente, durante 6 horas y media, en donde no puedes ir a ningún sitio, porque además no puedes ir, porque tienes que estar conectado a la máquina, y cuando te desconectas empiezas a descontar horas para el siguiente día que te tienes que volver a conectar. Os aseguro que nada urge. Nada urge. O sea, aparte, esa situación que te tocó atravesar derivó en un trasplante. Sí, es que era eso o ya no estaría aquí hablando con vosotros. Entonces, sí, en plena pandemia apareció un riñón. Las personas que se tenían que trasplantar, que estaban en la lista por delante de mí, muchísimos dijeron que no. Era agosto del 2020, y para que os deis cuenta de que realmente nadie quería recibir un riñón en esa época, la persona que falleció en el hospital donó, lógicamente, los 2 riñones, y el otro, los médicos decidieron injertarlo en Antonia, que era una persona enferma de riñón como yo, que tenía en ese momento 80 años. Entonces, es muy raro que una persona de 80 años reciba un trasplante de riñón. Sí, totalmente. Pero como no había nadie en la lista, dijeron, pues se lo ponemos. Y os podéis creer que al tercer o cuarto día se levantó y a las 2 semanas se marchó y me dijo, se asomó a mí en el de los trasplantados, solamente estábamos ella y yo, y se asomó a mi habitación y dijo, José María, mucha suerte que me voy a mi casa. Con 80 años. Con 80, pero ahí está, que también las mujeres son más fuertes que nosotros, Sí, de aquí, sí, aquí a la China, vamos. Pero más allá de hablando de eso, de obviamente que las mujeres son más fuertes que nosotros, porque Dios le ha dado eso, ¿qué fortaleza mental o cuál es la fortaleza número 1 que usted o vos pudiste adquirir para empezar a sobrellevar este problema? Bueno, en el encierro del hospital y durante los meses que estuve con la diálisis de cada día, el mayor apoyo fueron mis hijos. O sea, la necesidad de querer seguir estando vivo por mis hijos, por ayudar a mis hijos y ser un punto de referencia que ellos no quería que lo perdieran, porque, bueno, me sentía útil para la vida de ellos. Y luego la otra idea que me iluminaba el camino era, bueno, si me pongo bien, me iré a vivir a Córdoba. Ya está. O sea, la cuestión está en que lo he soñado durante tantos años, he ido a Córdoba 3 veces por año, 4 veces por año. Cuando se pueda, si se puede, lo hago. Bueno, se ha podido. Al tercer año los médicos te van diciendo que la cosa funciona, al cuarto año digamos que ya es como estabilizado, y al quinto año es que realmente ese riñón funciona y hay que aprovechar, porque no va a ser para siempre, nadie estamos aquí para siempre. Entonces, quinto año se cumple, el 31 de enero hice la maleta, el 2 de febrero me fui a Groenlandia, enviado por la radio, y en cuanto que volví de Groenlandia me vine para acá y aquí estoy, disfrutando de vuestra compañía y de la compañía de todo Córdoba,
Ahí está el recibimiento cuando yo estuve viendo el video del recibimiento de todos los amigos de Cadena 3 cuando tomó la decisión, llegó con sus valijitas de España. Un poquito, coméntenos un poquito de ese momento, porque debe haber sido muy emotivo. La última bienvenida. Sí, sí, claro, la última, sobre todo porque no lo esperaba. Yo me iba a recibir Fino Pizarro, el fotógrafo con el que hice el libro que ha salido en vuestra pantalla de las casas museo. Y yo pensaba, bueno, Fino me está esperando, pasamos por la radio, recojo las llaves de casa y nos vamos. Y cuando salí vi a toda esta cantidad de personas a las que quiero, porque pongáis la foto que pongáis, es que todos tengo muchas historias con ellos, entonces fue una sorpresa grande y muy emocionante. Y luego Titi Chabatoni me puso al aire y me dio un golpe bajo, Titi, al que adoro, pero me preguntó qué es lo que te estás dejando en España. Y claro, yo dije, no. Espérate que te saco la lista. Pero esto es como, yo qué sé, como un futbolista que juega muchos años en un equipo, Iker Muniain, claro, capitán del Atlético de Bilbao, y él tenía en su cabeza que quería jugar en Argentina. No le preguntes por qué, porque era seguidor de River, porque de pequeño un tío suyo le llevó una camiseta de lo que fuera. Él quería jugar en Argentina. Y Muniain pactó con el Atlético de Bilbao perder dinero para poder venir a jugar a San Lorenzo, y él quería venir a jugar a River, en realidad. Entonces tú dices, ¿y por qué Iker Muniain quiere venir a jugar a la Liga Argentina? Mira, porque sí. Claro. Por lo que sea, porque sí. ¿Por qué Melendi se ha venido a vivir a Mar del Plata? Un cantante conocido que vende un montón de... Sí. ¿Por qué se viene a vivir a Mar del Plata? Porque sí. Seguramente Ander Herrera lo mismo. Claro, ¿y por qué no? Lo que yo te puedo preguntar es, ¿y por qué no? ¿Por qué te has venido a Córdoba? Bueno, ¿y por qué no? Primero, vivo bien, trabajo en una radio que más o menos parecería que me aguantan, hago un programa, salgo y camino, hace buen tiempo, cuando hace frío, pues tampoco es que sea un frío que no se aguanta, la sierra es maravillosa, un asado con una guitarra no lo tengo en Madrid, por más que quiera. Entonces hay cosas que tengo en Madrid que aquí no tengo, por ejemplo un subte, claro, que no me importaría tenerlo aquí, pero tengo otras cosas. Hay mucho para disfrutar, y te tomas un auto y en media hora, en una hora, estás en plena naturaleza. O sea, es una ciudad que tiene sus dificultades, claro que las tiene, muchas dificultades, pero tiene muchas cosas buenas. Y luego hay algo que a mí me llena de alegría, y es que tenéis un bulli cultural. Aquí hay unas ollas haciendo ebullición cultural en la música, en la poesía, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. O sea, por donde mires, hay gente joven, mediana edad y mayor haciendo cosas. Chema, se nos ha ido el tiempo volando, como siempre. Si le tuviera que hacer una pregunta, la última, le diría al Chema que si hoy lo tuviera enfrente a José María, al adolescente ese, al Chemita, al que le contaron la historia de Córdoba y se enamoró, ¿qué le diría? Que estaba en lo cierto, que es verdad, que aquí hay algo que a quien ha nacido en España, y puedo poner desde Manuel de Falla, Rafael Alberti, María Teresa León, en fin, la lista también es muy, muy larga. Hay algo en donde te sientes en casa. Yo me siento en casa desde la primera vez que llegué a Córdoba hace 44 años. Yo llegué aquí y dije, sí, aquí es. Wow. Sí, aquí es. Chema, muchísimas gracias. Vamos a poner la pantalla de Puentes, así hacemos el intercambio de invitados, porque se viene Raúl González de la agrupación Hijos Córdoba y tenemos muchísimo para hablar también con él. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias a vosotros. Y Raúl seguro que va a contar cosas más interesantes que yo. No.
Seguimos con este Kilómetros de Vida. Vos sabés que le dije a ese que me iba a ir a la marcha el martes, te dije. Y bueno, anduve con Santi y anduvimos dando vueltas por un montón de lugares. Arrancamos cerca de la Plaza Colón, hicimos el seguimiento un poco de la marcha. Y yo me decía a mí adentro, yo tengo que traer a alguien de esta marcha. Y por allá, cerca de la 27 de abril, veo la bandera de Hijos. Dije, ahí tengo que ir. Y ahí fui y toqué el hombro de una persona y digo, quiero hablar con alguien que esté a cargo de la agrupación porque quiero invitarlo al programa para el día posterior a lo que es el 24 de marzo. Y ahí me dijeron, mira, ahí está Raúl. Habló a Raúl y lo tenemos acá. Le damos la bienvenida a Raúl González, miembro de lo que es la agrupación Hijos Córdoba. La verdad que muchas gracias primero que todo por atender y muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Así que bueno, vamos a ver qué sale de la entrevista. La verdad que fue una marcha muy multitudinaria. Yo me encantan esos lugares porque es donde me siento como hay gente que piensa como uno. Y yo creo que la agrupación Hijos, que tiene un nacimiento, ya va camino, ya cumplió 30 años. En el 95 se creó. Quiero que nos cuentes un poco de cómo funciona lo que es la agrupación Hijos en Córdoba. Bueno, nosotros formamos parte de una regional, porque Hijos forma una red nacional con regionales en distintos lugares del país. Y en general casi todos tenemos el mismo tipo de funcionamiento, que es un trabajo horizontal. Si bien para la personería jurídica tenemos una estructura vertical con presidente, vicepresidente, etcétera, la toma de decisiones en realidad es en asamblea, donde discutimos, donde nos reímos, donde nos peleamos, donde acordamos cosas hasta llegar a consensos que nos permitan definir políticas a seguir, digamos, en relación a los derechos humanos. Eso iba a preguntar, ¿qué se discute? Y bueno, de todo, desde cuestiones coyunturales en relación a la política nacional, por ejemplo, lo que está pasando con los sitios de memoria en Buenos Aires, qué pasa con los sitios de memoria en Córdoba, que tienen administración provincial, también cuestiones nuestras en relación al juicio y castigo, las causas que llevamos adelante, la relación con nuestros abogados. En este momento está en todos lados, digamos, el tema de la aparición de restos en La Perla, que somos querellantes en esa causa, que se reavivó esa causa después de que tiene más de 20 años y que estuvo parada mucho tiempo y que por suerte ahora se reactivó y afortunadamente se ha logrado recuperar la identidad de 12 personas que pasaron por ese centro clandestino, y además se encontró una cadenita que pertenecía al marido de una de las sobrevivientes de La Perla, de Geuna. Así que se constata la presencia en La Perla de una persona más, digamos, aunque no tengamos restos, claro, o ADNs. Qué fuerte que son. Sí. O sea, yo tuve la posibilidad de ver, no sé si Nacho podés ponchar las imágenes de la carpeta que dice dictadura, mientras vamos hablando con Raúl. Veía las imágenes y digo, qué fuerte que es esta situación de 50 años después, poder decir, bueno, acá yace mi primo, acá yace mi tío, acá yace mi hermano, mi hijo. Bueno, mi hijo es medio complicado porque son personas ya muy grandes, los que son las abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Cómo son esos momentos? Y bueno, la verdad que tenemos que pensar de que antes de las abuelas estaban las madres, ¿no? Claro. Las madres y los familiares, porque en Córdoba, digamos, podemos hablar de la dictadura del 76 a nivel nacional, pero en Córdoba hubo una intervención de facto que se llamó el Navarrazo, que fue un levantamiento policial, y a partir de 1974 quedó intervenida la provincia. Ahí es cuando lo destituyen al gobierno democrático de Obregón Cano. Entonces la dictadura o la represión en Córdoba comenzó 2 años antes que a nivel país.
Primero estuvo la AAA, después los Comandos Libertadores de América y recién después los militares. Claro. Entonces recién en el 76 comienzan los centros clandestinos de detención y tortura, como La Perla, el Campo La Ribera, el D2 venía funcionando de antes, por ejemplo. Lo que es el lugar donde ahora está el archivo provincial de la memoria, era el D2 de la policía, y prácticamente todos los detenidos pasaron por ahí fueron torturados, muchos asesinados, algunos ya comenzaron o empezó a haber desapariciones, no con un método sistemático, pero hubieron desapariciones antes del 76. Y de ahí los que tenían suerte pasaban a alguna cárcel, ¿no? En el 76 cambia todo, porque ahí la estructura pasa a ser, digamos, el que mandaba pasó a ser el jefe del tercer cuerpo del ejército, que se llamaba Luciano Benjamín Menéndez, que por suerte lo pudimos condenar. En muchos juicios de lesa humanidad le dieron perpetua, y se murió ahora hace poco, hace unos par de años. Pero no murió impune, murió condenado con muchísimas cadenas perpetuas, donde el terrorismo de Estado fue de alguna manera corroborado en los juicios, avalado por la justicia, y así que estamos en una situación como rara, porque a nivel nacional tenemos un gobierno negacionista. Claro. Pero el poder legislativo, con las leyes que primero que anularon la ley de obediencia debida y punto final, sí, y que permitieron la reactivación de los juicios, y después la propia justicia es la que dijo de que acá hubo terrorismo de Estado, y que los desaparecidos, justamente se probó, digamos, de alguna manera que los desaparecidos los desapareció el Estado, ¿no? El Estado que tiene que cuidarnos, en vez de cuidarnos, a la sociedad en general le generó el terror y la represión de forma absolutamente ilegal. Te quería preguntar, Raúl, porque obviamente uno no está en la dicotomía, sino está en la duda que a uno le imponen, ¿no? Por los números más, números menos. ¿Por qué se habla de menos de 9.000? ¿Por qué se habla de 30.000? ¿A dónde está el punto? Primero, aclaremos que la represión fue clandestina. El que sabe cuántos hay fueron los policías y los militares. Y nunca dijeron nada. Nunca dijeron nada. Nunca rompieron el pacto de silencio. Entonces lo que se tiene son estimaciones. Cuando viene la democracia, Alfonsín conforma lo que se llamó la CONADEP, y que empezaron a registrar todos los casos de que las familias iban denunciando sobre su familiar que no aparecía, que serían los desaparecidos. Y en muchos casos también hubo testimonios que hablaron de muertos, donde en otros casos se tenían los cuerpos, etcétera. A partir de ahí se hace un relevamiento, pero esa comisión funcionó muy pocos meses, 8 meses creo, 9 meses. Cuando vuelve la democracia, yo me crié en el exilio, en Suecia. Cuando yo volví en el 84, en esta sociedad era una sociedad atemorizada, no se hablaba del tema, había familiares que no se animaban a hacer la denuncia sobre la desaparición de sus... Pasa que todavía estaban sueltos. Estaban todos sueltos. Estaban todos sueltos. Todos sueltos. Había leyes que amparaban que no se los pudiera juzgar. Entonces, en ese clima enrarecido, con una democracia reciente, con mucho miedo, sí, con muchas comillas, hubo muchas familias que no se animaron a hacer la denuncia. Entonces, ese número de 8.000 y pico que tanto habla el gobierno es un número muy acotado, porque la mayoría de la familia no se animó a decir nada. Claro. Hay documentos de inteligencia de Chile que le mandaban a Pinochet, que ellos habían hecho por comunicación, seguramente como gente de inteligencia con los propios militares, que ya hablaban de 22.000 desaparecidos. Eso fue en el 78. ¿No? En el 78. Y también hay declaraciones también de la Embajada de Estados Unidos, informes que daban a Estados Unidos, donde también hablaban de más de 20.000. Entonces... Y todavía no había terminado la dictadura. Y no había terminado la dictadura. Llevaba 2 años. Llevaba 2 años.
Entonces, la estimación de 30.000 es eso, es una estimación, es un número abierto, porque justamente no tenemos los números, porque los que tienen los números nunca dijeron exactamente qué hicieron, a dónde lo mataron, a dónde lo enterraron. Lo tiraron al mar, lo tiraron al lago San Roque, lo enterraron en la Perla. Todavía estamos esperando San Jerónimo, en el cementerio San Vicente. Es decir, no sabemos. Hay mucha información que el propio Estado se encargó de destruir o esconder. Y eso hace que uno no pueda tener un número exacto. Y por lo tanto, quien en realidad habla de número 8.000 y es mentira los 30.000, en realidad está a favor de la dictadura. Y una forma de, en vez de decirlo, sí, estoy de acuerdo con que hayan hecho lo que hicieron, se ponen a discutir en una cuestión como si fuera poco. Sí. 8.000 y pico desaparecidos, digamos. Un montón. Es un montón. O sea, es como patear la pelota afuera. Pienso yo, no es la cantidad, sino el acto, ¿no? Sino la acción terrorista. Exactamente. La acción a exterminar, ¿no? Veía y escuchaba los que estaban a cargo de los aviones que tenían que tirar no los cuerpos porque no estaban muertos, estaban sedados. Estaban sedados. Los vuelos de la muerte. Claro. Exactamente. Hablabas del exilio. Bueno, contanos un poquito de esa experiencia. Contanos por qué se tuvieron que exiliar ustedes. Bueno, digamos, yo tenía 2 años cuando fue el golpe en el 76. Por lo tanto, digamos, estuve de alguna manera atado a lo que pasaba con mi papá y mi mamá, digamos. Ellos habían sido presos políticos en la dictadura de Onganía. Y entonces cuando salen de la cárcel estaban en listas negras, no conseguían trabajo o se les dificultaba mucho y claramente estaban marcados. Un poco antes del golpe del 76, un familiar de mi mamá, que era militar, le dijo: a ustedes los vamos a agarrar y los vamos a reventar. Un familiar. Entonces, ya se sabía que se venía el golpe. No se sabía que iba a ser tan cruel como fue. Pero bueno, ni bien empiezan el 24 mismo de marzo, ya comienza la represión, empiezan las desapariciones, empieza todo. Y ahí es donde mi familia decide, nos tenemos que ir. Y ahí nos vamos al Perú. Y del Perú mi papá logra el asilo político en Suecia. Y pasamos a ser refugiados políticos en Suecia. Yo con 2 años, y bueno, viví toda mi infancia ahí. Yo no tengo recuerdos de la Argentina previo a mi vida en Suecia. Mis primeras imágenes de niño son en Suecia. Y yo fui a la guardería, fui después a la escuela hasta 3er grado. Terminé el 3er grado allá. Y volví con 10 años a la Argentina. Y fue raro porque mi país de alguna manera era Suecia. Yo todo lo que conocía era Suecia. Argentina me quedaba como muy lejos. Me hablaban de Argentina, claramente. Mi familia estaba en la Argentina. Pero era como algo lejano, porque mi familia real eran todos los exiliados que estaban allá. Yo vivía en una ciudad que se llama Uppsala, que está al norte de Estocolmo. Y en mi barrio era como un barrio modesto, por decirlo de alguna manera, donde estaba lleno de chilenos, uruguayos, argentinos, guatemaltecos, de todas las dictaduras que había en América. El famoso Plan Cóndor. Ahí es donde se veía concretamente. Prácticamente había exiliados de todas las dictaduras de Latinoamérica, estaban en Suecia. Hubo otros lugares, México, Venezuela, España, en otros lugares de Europa. Pero bueno, Suecia tuvo una política de recibir a refugiados políticos muy importante, sobre todo chilenos, que era la comunidad más grande. Entonces cuando yo vine a la Argentina tenía un acento medio chileno. Hablaba el castellano, no me acuerdo bien si... relativamente bien, pero con mucho acento. Raúl, estamos viendo un poco las imágenes de la marcha. Se nos ha ido el tiempo volando. Quería consultar a Raúl qué pensaba y qué sentía él luego de la marcha, porque
marcha tras marcha, año tras año, va siendo más masiva. ¿Qué hace que eso sea más masivo cuando teóricamente se tendría que ir, en la lógica se tendría que ir perdiendo? Y bueno, porque por un lado es el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, eso es indudable, que hacen que se trabaja la memoria y que no dejan que esto decaiga o se olvide. Y por otro lado, para mí, esta es una apreciación muy personal, el gobierno le salió el tiro por la culata. Ellos queriendo reinstalar la teoría de los dos demonios, queriendo reinstalar el negacionismo o hablando de su posición negacionista, lo que generó para mí es una indignación importante en la sociedad. La sociedad quiere democracia. ¿Es perfectible esta democracia? Claramente. ¿Hay problemas en esta democracia? Claramente. Hay un problema de representatividad muy importante en los legisladores, en los jueces, pero sigue siendo mejor que una dictadura. Claro. Y acá hay libertad, aunque uno pueda criticar muchas cosas, uno puede decir más o menos lo que piensa, puede militar, puede hacer un montón de cosas que la sociedad argentina no está dispuesta a abandonar. Sí. Y eso hay que reconocerlo, digamos. Y para mí, en parte, primero porque es un número redondo, son 50 años. Es distinto un número redondo que un número 47, 48. Pero además, la postura del gobierno nacional tan pro-militar genera rechazo. Incluso hay gente que los ha votado, pero que no está de acuerdo con este tipo de cosas, ¿no? Y en la marcha yo estoy seguro de que casi 200.000 personas, mucha gente lo debe haber votado a Milei en el balotaje. Y sin embargo no avala esto del gobierno. Y entonces para mí eso ha hecho que sea tan masiva. Ezequiel Luján, ha sido un gusto compartir este jueves con vos. Un gustazo el mío y un gusto conocerlo, Raúl, al igual que a Chema, al aire a Raúl. A Chema no lo podemos hacer al aire, pero dijo que sí. Lo vamos a invitar para que puedan venir a otro programa, donde nos podamos extender, donde pueda venir con otros compañeros de hijos, donde puedan también explicarnos un poquito mejor y explicar a la gente que no sabe de qué se trata de hijos. Se han planteado un poco Raúl y muy bien, por cierto, pero está muy bueno que podamos seguir explayándonos, que podamos seguir escuchándolo y aprendiendo de ellos. Por ende, bueno, está la invitación hecha, Raúl, para que próximos programas podamos tener también, porque esto me hace acordar mucho a Malvinas. Nosotros tenemos un kilómetro a Malvinas, un programa, un segmento, un programa al mes que lo dedicamos a Malvinas, porque entiendo que Malvinas no puede morir solamente en la fecha del 2 de abril, y entiendo que esta causa tampoco puede morir o vivir solamente los 24 y después que se vaya al cofre. Entonces no, creo que más vivo que nunca, a través de los mensajes, a través de los aprendizajes que nos puedan dar, ir explicando paso a paso, ir comentándonos, y también para que la gente vaya entendiendo, cada uno a su forma, cada uno con su ideología, pero sí entendiendo a la vez y de una vez por todas que ha pasado una dictadura, que ha sido sangrienta y que ha dejado, sean 8.000, sean 9.000, sean 30, sean 50, ha dejado gente en el camino y contra su voluntad, y a eso a donde hay que apuntar a desterrar, ¿no? Exactamente, la verdad fue una jornada bastante dedicada a la memoria, así que les agradecemos a todos los que se prendieron este jueves. Los esperamos el jueves 9, jueves que viene, 2 de abril, no tenemos programa, así que los esperamos el jueves 9 con Kilómetros a Malvinas. Así es, pero el jueves 2 de abril, a lo mejor, ¿quién le dice? Sale algo. Que David Feliciano saca frota la lámpara, saca algo, y vamos a tener algo también, ¿por qué no? Agradecerles a todos, hasta el próximo jueves 9 en vivo, aquí en Puentes de Streaming, en Mariano Moreno, Kilómetros de Vida. Chau.